Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code y en esta ocasión vamos a hablar sobre symbols o símbolos en JavaScript. Y además de explicar qué es un símbolo y todo eso, vamos a ver el uso que tienen estos dentro del lenguaje y también para darnos una idea de cómo nosotros podríamos ocuparlos en nuestro código o nuestras implementaciones, ¿no? Un símbolo es un tipo de dato primitivo, al igual que lo es un número o un string, pero este nos devuelve valores únicos. Esto quiere decir que cada vez que creamos un símbolo, estamos creando valores únicos. Ahorita vamos a entender un poco mejor. Vamos a ver la representación de un símbolo o cómo se crea un símbolo. La forma de crear un símbolo es prácticamente de esta manera, como si fuéramos a llamar a una función. Aunque esto parezca una función, también tiene características como si fuera una clase, aunque en la documentación dice que un símbolo prácticamente sí es como una función, pero también tiene características como una clase, pero incompleta, como si fuera un constructor incompleto, porque nosotros no podemos utilizar el operador new. ¿Por qué? Porque así está el diseño prácticamente de esto, ¿no? Pueden indagar un poco más sobre por qué lo diseñaron así y todo eso, ¿no? Ahí lo explican bien. Pero digamos que la forma de crear un símbolo es así. Si nosotros vemos, prácticamente le hacemos un console log a esto para ver cuál es su representación, cuál es el valor que nos genera ese símbolo. Si hacemos la impresión de esto, nos podemos dar cuenta que es exactamente lo mismo. O sea, sabemos que nos crea valores únicos, pero no podemos ver esos valores como tal, ¿no? Entonces, a diferencia de otro tipo de dato primitivo, como por ejemplo un número, nosotros podríamos igualar un 1 igual a 1, o sea, que igual a 1, ¿no? Y esto nos devolvería un true. ¿Por qué? Porque ambos valores son iguales. Pero, como había comentado, que los símbolos nos devuelven valores únicos, esto quiere decir que si nosotros hacemos esto, creamos prácticamente la representación es exactamente la misma, ambos se escriben exactamente igual, esto nos va a devolver falso. ¿Por qué? Porque cada vez que creamos un símbolo, como ya lo expliqué, sí nos devuelve un valor único. Pero ese valor único, como ya lo vimos en consola, no podemos verlo representado en sí. Pero sabemos que es único ese valor. Ahora, un símbolo igual puede recibir lo que es una descripción. Como lo vemos acá, podemos poner sim, por ejemplo, y podemos ponerle prácticamente así, ¿no? Si lo corremos, nos podemos dar cuenta que el símbolo 1 dice sim1 y el otro dice sim2. Y ahora, ¿para qué nos sirve la descripción? Precisamente para poder identificar qué símbolo es cuál. Porque si no tuviera la descripción, prácticamente si nosotros lo imprimimos, no sabríamos qué símbolo es cuál. Si en alguna implementación que tenemos, por ejemplo, estamos utilizando más de un símbolo, entonces no sabríamos, si en todo caso imprimiéramos, no sabríamos qué símbolo es cuál, ¿no? Entonces una forma de identificarlos es creándole una descripción que prácticamente podría ser como una etiqueta, un label, para poder identificar cuál es cuál símbolo, ¿no? Prácticamente sirve para eso. Y realmente esto no cambia su valor, o sea, o no iguala su valor. Eso lo que quiere decir es que aunque tengan la misma descripción, como por ejemplo aquí, esto nos va a devolver prácticamente falso. Siguen siendo diferentes, ¿no? El tag solamente sirve para que nosotros identifiquemos el símbolo. Ok. ¿Para qué nos podría servir un símbolo? ¿Cuál es su propósito? Realmente digamos que uno de sus propósitos principales sirven para crear identificadores únicos en objetos como propiedades de objetos. Esto quiere decir que al crear un símbolo, como sabemos que da un valor único, podemos crear propiedades únicas dentro de nuestros objetos para que no puedan ser accedidas desde fuera. Por ejemplo, suponiendo que tenemos un objeto aquí normal y nosotros necesitamos, digamos, una propiedad
que sea única y que solamente sea accesible para la parte de nuestro software o nuestro programa como tal, y que ningún usuario de forma implícita acceda a la propiedad. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una propiedad que solamente en nuestro código puede ser accedida de forma privada, o debería de ser accedida de forma privada, y se llama private, ¿no? Y tiene un valor de 1. ¿Por qué? Porque en nuestro código lo necesitamos. Y llega un programador, consume nuestro objeto, porque está público, digamos, para accederlo. Es como una librería, por ejemplo. Y él, sin saberlo, directamente hace esto, ¿no? Él puede directamente modificar la propiedad, el comportamiento de nuestro objeto, ¿no? Entonces hay ocasiones en las que nosotros necesitamos tener algunas ciertas propiedades, por ejemplo, en nuestro objeto, y esas propiedades solamente podríamos nosotros modificarlo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy común en el cual nos podría servir es en la inyección de dependencias o como containers de inyección de dependencias, ¿no? Prácticamente, si ya han trabajado con Angular, podemos crear algunos tokens que prácticamente son keys, son claves que podemos acceder para poder acceder a alguna instancia que tiene el container de inyección de dependencias. Por ejemplo, creamos aquí un token, suponiendo que tenemos una librería que tiene un token privado que se llama, por ejemplo, myToken. Esto sí es un poco complejo de explicarlo si no conoces quizás ciertos temas, pero lo trataré de explicar lo mejor que pueda. Suponiendo que tenemos una librería que nosotros creamos, exponemos nuestro código, nuestro token, y dentro de nuestra librería se administran cierto contenedor que tiene instancias o algún valor, como en este es el ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo puedo crear, digamos, un token así, ¿no? Y yo podría seguir agregando cosas, propiedades a esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si algún programador no ocupa el token, pero a él se le ocurre agregar una nueva propiedad que se llame myToken, por ejemplo, ¿no? O él crea su propio token que se llame myToken, sin saber que ya la librería internamente administra unos ciertos valores o una cierta funcionalidad utilizando prácticamente el mismo nombre, pero lo expone dentro de una variable, ¿no? ¿Qué pasa? Pues aquí realmente, si hacemos un console log, estaríamos prácticamente modificando el valor de una funcionalidad que se supone que debería ser interna de nuestra librería y que, aunque esté expuesta, no debería de modificarse, ¿no? Obviamente hay formas de cómo no exponer cosas y todo, pero trato de dar como una idea de un problema para ver una posible solución. Y ahorita lo van a ver en la forma en cómo el lenguaje de programación en sí utiliza los símbolos. Pero quiero que esto quede un poco claro, ¿no? Ahora, una de las formas es, ¿sabes qué? En vez de crear prácticamente un texto literal como identificador, mejor me creo lo que es un símbolo, ¿no? Porque un texto literal como identificador puede pasar de que si el cliente que está consumiendo la librería no sabe cuál es el identificador en sí, él posiblemente lo pueda modificar. Ahora, mejor me creo, digamos, un símbolo que se llame token, por ejemplo. Y aquí ya, si el usuario crea mi token o token, lo que sea, esto no afecta a prácticamente a nuestra funcionalidad, como se pueden dar cuenta. Ahora tú podrás decir, pues aquí yo veo que me crea una propiedad que se llama symbol token, ¿no? Yo podría copiarlo y directamente accederlo. Vamos a ver qué pasa. Como se pueden dar cuenta, me creó una propiedad que se llama así con sString, pero se sigue preservando nuestro token original o nuestra propiedad original, que el nombre vendría siendo el valor que nos devuelve ese símbolo. Ahora tú podrías decir, pues entonces fácilmente yo creo, o bueno, me creo un símbolo exactamente con la misma etiqueta, ¿no? Que sería token, como se muestra aquí.
y así de seguro lo modifico. Pero no. Si se pueden dar cuenta, hay dos propiedades diferentes. Aunque tengan el mismo nombre como identificador con token, que sería la descripción, recordemos que un símbolo, el valor que nos devuelve es único. Entonces cada propiedad o cada nombre de propiedad es único. Aunque no lo miremos de una forma representativa aquí como si fuera un encriptado o alguna cosa así, no, pero sabemos que es único. Entonces, esto lo que hace es que, evita que nuestro cliente o el que está consumiendo eso pueda directamente acceder a una propiedad que está explícitamente en nuestro objeto, pero no hay forma de accederla. La única forma, digamos, de accederla es teniendo como la llave con la cual se creó esa propiedad, o que vendría siendo exactamente esta. Si yo agarro esto directamente, ahora sí que lo puedo modificar, porque realmente tengo el valor almacenado en una variable con el cual se creó esa propiedad. Y solamente con esa puedo accederlo. Si yo creo otro símbolo exactamente con el mismo nombre, sabemos que me crea un valor único y va a ser diferente. Entonces me va a crear otra propiedad, ¿no? Espero que esto haya sido un poco claro de entenderlo, pero ahorita creo que lo vamos a entender mejor con la parte de cómo el lenguaje los utiliza. Ok, ahora ya explicando eso, sabemos que los símbolos son únicos, pero también nos podemos dar cuenta que un símbolo tiene propiedades estáticas, como por ejemplo el hasInstance, isConcat, iterator y tiene otras más, ¿no? Que no vamos a cubrir todas en el video. Vamos a centrarnos lo que es en dos, que sería el hasInstance y en el iterator. Si yo veo aquí hasInstance y hago prácticamente un console log de hasInstance, nos podemos dar cuenta que hasInstance, siendo una propiedad estática de symbol, nos está devolviendo un symbol. Prácticamente esto es como que si hubieran creado, digamos, symbol con el nombre con este nombre, ¿no? Prácticamente así. Pero eso lo gestiona directamente el lenguaje, obviamente, ¿no? Entonces ya sabemos que el hasInstance, esa propiedad, nos devuelve un símbolo con esta etiqueta hasInstance para que la podamos identificar. Y también tenemos otra propiedad que se llama iterator, que nos devuelve otro símbolo, que cada uno tiene su valor único, con la etiqueta symbol.iterator. Por eso les digo que es importante agregarle lo que es la descripción, porque así sabemos que este símbolo es del hasInstance y este otro símbolo es del iterator, ¿no? Ok, sabemos que esto ya nos devuelve prácticamente un símbolo con valores únicos cada uno. ¿Y estos para qué realmente son usados? Realmente el hasInstance se ocupa para, en el lenguaje internamente, como cuando estamos checando la instancia de un objeto. Por ejemplo, como se muestra aquí. Al momento que nosotros hacemos, por ejemplo, instance of, aquí estoy diciendo el array es instancia de person, el 1 es instancia de person, el string es instancia de person. Esto nos tiene que devolver falso. Si corremos este código, nos damos cuenta que es prácticamente falso. ¿Por qué? Porque internamente el lenguaje en nuestros objetos crea, digamos, una propiedad con ese símbolo, como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, que es realmente una función. Si nosotros hacemos esto, por ejemplo, person, que sería una clase que yo creé aquí directamente, ahorita ignoren esto, person, sin ni siquiera yo crear una propiedad con este nombre de símbolo, el lenguaje internamente me lo creó, porque es cosas que el lenguaje ocupa internamente. Si yo hago la impresión o corro el código aquí, nos podemos dar cuenta que person tiene un método o una función estática con el nombre que nos devuelve el símbolo, el valor del símbolo, como se pueden dar cuenta aquí. Entonces, cuando nosotros hacemos instance of,
el lenguaje lo que hace es mandar a llamar esta función. Y esa función recibe como parámetro la instancia que queremos comparar, que sería en este caso el arreglo, el 1 o el string, que prácticamente está haciendo esto. Si yo hago eso, me va a devolver falso, ¿no? Y si ahora yo en vez de eso le paso la instancia de person, esto me tendría que devolver true. Muy bien. Ahora nosotros podríamos fácilmente modificar, ese comportamiento, ¿no? Si nosotros no tenemos esto o el lenguaje no nos expone, digamos, las keys o el símbolo con el cual se crearon esas propiedades, nosotros no podemos accederlo. No podemos nosotros implícitamente acceder a ese método y modificarlo sin darnos cuenta. Por eso son importantes los símbolos. Entonces, la forma en que nosotros lo podemos modificar es solamente de forma explícita, sabiendo nosotros que lo estamos modificando, porque nosotros directamente sabemos que el lenguaje tiene este símbolo que tiene prácticamente que sirve para eso, ¿no? Un símbolo hasInstance que sirve para el funcionamiento correcto del instance of. Entonces la única forma de modificarlo es de forma explícita, como lo estoy haciendo aquí. Entonces aquí estoy creando prácticamente un método estático, sobreescribiendo el comportamiento original con el nombre del símbolo hasInstance que ya tiene el lenguaje, que recibe, digamos, la instancia, y aquí lo único que estoy haciendo es devolviendo true para todo. Esto quiere decir que si yo lo corro, todas estas comparaciones me van a devolver true porque yo lo estoy diciendo aquí que todas me las devuelva en true. Entonces el lenguaje internamente utiliza este método que ya lo define por sí mismo y ocupa símbolos para evitar que nosotros en el código, porque imaginemos que el lenguaje internamente creara un método literal así que se llame hasInstance. Esto nosotros en el desarrollo podríamos modificarlo si se nos ocurre por cualquier momento crear un método estático hasInstance. Entonces la forma de evitar eso es creando símbolos, ¿no? Ahora, el otro símbolo, que sería el iterator que quiero mostrar, es prácticamente para lo mismo, ¿no? Lo ocupa directamente el lenguaje para poder hacer iteraciones usando el patrón iterador, pero eso lo voy a explicar en otro video, ¿no? Pero aquí quédense de que es otro símbolo que sirve para hacer iteraciones. Para eso se creó, que prácticamente es otra función, que tiene otra funcionalidad, valga la redundancia, para hacer iteraciones entre arreglos, mapas, sets. Si yo corro este código, nos podemos dar cuenta que hace la iteración. Si yo hago un console log de esto, acá puedo poner console.log, nos podemos dar cuenta, aquí estamos accediendo de forma explícita a nuestra propiedad o a nuestra función de eso, ¿no? Nos podemos dar cuenta que es una función que ya está definido o que define internamente el lenguaje, ¿no? Ahora, si nosotros directamente, bueno, antes de hablar de eso, cuando nosotros hacemos for of internamente el lenguaje, pues manda a llamar dicha función, que sería esta función que vimos aquí, ¿no? Que se imprimió aquí. Eso es lo que hace internamente. Igual lo tienen los mapas y los sets. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar el comportamiento de eso? Pues accedo prácticamente a la propiedad que me devuelve symbol iterator, y cuando yo corro el software me marca un error y me dice que el arreglo no es iterable. ¿Por qué? Porque el valor de prácticamente el método ya no es el método, simplemente es nulo, ya no existe, ¿no? Y así podemos modificar solamente de forma explícita el comportamiento. Como comenté en el anterior, de forma implícita nosotros no tenemos acceso hasta que nos den, digamos, lo pueden ver como si fuera la llave que creó ese método, esa propiedad, y solamente con esa llave podemos acceder, ¿no? Y pues prácticamente estos son los símbolos. En resumen, los símbolos son tipos de datos primitivos que nos crean valores únicos
y prácticamente nos sirven para este tipo de situaciones. Ya había puesto un ejemplo que nos podía servir como para un container de inyección de dependencias, como identificador de alguna dependencia en sí o algo parecido, y que el lenguaje también nos ocupa internamente para la funcionalidad del lenguaje en sí, ¿no? Entonces, si te ha gustado este video, por favor deja tu like. Si te gusta este tipo de contenido, igual puedes suscribirte al canal para que sigas viendo este tipo de contenidos y comentar en la caja de comentarios pues qué te pareció esta característica de JavaScript, si lo has usado en algún proyecto. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.